Porque el gobierno ya confirmó la aplicación de esta dosis de refuerzo de la vacunación contra el COVID-19. Por ahora el proceso contempla solo a mayores de 55 años que completaron ya su vacunación con Sinovac en el mes de marzo. Vamos a conversar sobre este tema con la subsecretaria de Salud, Paula Daza. ¿Cómo está, subsecretaria? Buenos días. Buenas tardes ya. Hola, muy buenas tardes, Fresia. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Ya confirmado este proceso, subsecretaria, ¿cómo se va a ir llevando a cabo cuando esto también va a alterar un poco la vacunación, ¿no? Me refiero a estas personas de 55 años. Esto va a retrasar a aquellos, por ejemplo, menores que estaban contemplados para en esa fecha aproximada. La verdad que no. Nosotros estamos en esta etapa partiendo con las personas que se vacunaron antes del 14 de marzo. Y empezando con las personas mayores en un calendario que hemos publicado en el día de ayer, las primeras 2 semanas. Hay que recordar que las personas, los niños hasta los 12 años, entre 17 y 12 años, se puede vacunar solamente con la vacuna Pfizer, no con la vacuna AstraZeneca ni con la vacuna Sinovac. Por lo tanto, en la medida que vayamos avanzando con este calendario, posteriormente terminando con el periodo que estamos vacunando con segundas dosis de la vacuna Pfizer, vamos a poder seguir avanzando con los niños menores. Ya hemos incorporado dentro del calendario hasta hace unas semanas atrás hasta los 14 años. Sabemos que muchos niños de 14 años no se lograron vacunar y lo vamos a ir incorporando las próximas semanas una vez que ya vayamos recibiendo más vacunas Pfizer. ¿Cuándo podría comenzar, subsecretaria, la vacunación de menores de 55 años? Eso está contemplado, me imagino yo, en las conversaciones que sostuvieron previo a la decisión ya tomada y confirmada ayer. Sí, las personas, aquí lo importante, lo que prima, Fresia, y es muy importante, es la fecha de vacunación. Es decir, las personas que se vacunaron antes del 14 de marzo y vamos vacunando hasta los 55 años. Posteriormente vamos a incorporar, obviamente, dentro de ese mismo grupo etario, las personas que se vacunaron también hasta el 30 de marzo. Por lo tanto, probablemente ya una vez, las últimas semanas de agosto, primeras semanas de septiembre, vamos a poder empezar a incorporar a las personas que tienen menos de 55 años y que se vacunaron en las primeras fechas. No me quedó muy claro respecto, subsecretaria, a la vacunación de niños y adolescentes, ¿no? Porque debiese ir correspondiendo, y con esta falta de stock también ahí hubo un retraso, ¿no? De falta de stock de Pfizer en estas últimas semanas. Entonces muchos niños o adolescentes que tenían que acudir a vacunarse no pudieron hacerlo. ¿Cómo se mejoró eso ya con la llegada de las nuevas dosis la semana pasada y esta semana también? Sí, nosotros ya hay que recordar que los primeros días de julio recibimos alrededor de 80.000, 90.000 dosis semanales. Ya desde la última semana estamos recibiendo alrededor de 250.000 dosis semanales y la última semana de agosto vamos a recibir cerca de 300.000. Eso nos va a permitir dos cosas. Una, esta semana que recién pasó y la próxima semana vacunar a las segundas dosis de las personas después del 28 de junio hasta el 4 de julio, porque hay que recordar que hay personas que ya se colocaron la primera dosis de Pfizer y le corresponde su segunda dosis. Por lo tanto, ¿Subsecretaria? Bien, ahí nos está confirmando la subsecretaria Paula Daza en esta situación que comienza ya a partir de la próxima a readecuarse, ¿no? Con la llegada de varias dosis, porque como hubo esta falta de stock de Pfizer en particular, esto fue retrasando también la vacunación a los menores, que debería haber comenzado en julio, y eso era lo que precisamente le consultábamos, porque lo que se ha dicho desde el Ministerio es que ahora, como se va a priorizar en esta dosis de refuerzo a las personas sobre 55 años hasta los 70, y en el fondo es un tema de calendarización. Aquellos que se vacunaron en el mes de marzo hasta el 14 de marzo van a ser quienes van a comenzar primero, para decirlo en fácil, en eso por parte de la subsecretaria. ¿Ahora me escucha bien, doctora Daza?
Sí, Frecia, ahí tuvimos un pequeño inconveniente con la tecnología, pero sí, te escucho bien. Lo que yo estaba diciendo que esta y la próxima semana vamos a vacunar con segundas dosis a las personas que se vacunaron entre el 28 y 4 de julio que no se habían podido vacunar con las segundas dosis. Por lo tanto, vamos a terminar ese proceso la próxima semana y ya después, la semana subsiguiente, vamos a poder ir incorporando a los nuevos grupos. ¿Cuántos rezagados hay? Y se lo pregunto, subsecretaria, porque esto también ha ido retrasando el calendario de vacunación. A ver, con respecto a los rezagados, que hay dos grupos. Uno es el grupo mayores de 18 años, ¿cierto? Que quiero recordar que el próximo lunes y martes se pueden vacunar las personas mayores de 18 años con primera o segundas dosis de Sinovac, pero para que vayan lunes y martes. Es muy importante que las personas acudan, que miren el calendario, porque como vamos a estar vacunando primeras, segundas dosis, además dosis de refuerzo, hay días para cada grupo. Lunes y martes rezagados. Hoy día hemos alcanzado cerca del 88% de las personas mayores de 18 años con al menos primera dosis, que es una muy buena noticia porque nos habíamos puesto como grupo objetivo un 80% de la población. Sin embargo, todavía hay un porcentaje que es alrededor de 1 millón de personas que no se ha vacunado, que es muy importante que acuda a los vacunatorios para poder vacunarlos. En general, hemos visto que esta semana acudieron más de 200.000 personas entre lunes y martes mayores de 18 años a vacunarse. Probablemente el incentivo del pase de movilidad puede hacer eso. Ojalá que se vacunen todos los que puedan vacunar si no lo han hecho, porque sabemos que en la medida que todos nos vacunemos vamos a tener un avance mucho mejor y mayor protección a nivel nacional. Sí, absolutamente. Ahora preguntan en las redes sociales, cuando nosotros contábamos que íbamos a hablar con usted, subsecretaria, de si va a tener alguna incidencia esta dosis de refuerzo para el pase de movilidad, o cómo va a ir, o ya con las dos dosis se tiene el pase de movilidad como hasta ahora y va a funcionar como hasta ahora ha funcionado. Por lo menos las próximas semanas, este primer periodo, esta dosis de refuerzo no va a incidir en el pase de movilidad. El pase de movilidad lo van a seguir obteniendo las personas que tienen su esquema de vacunación completo, que son las dos dosis. Así que en ese sentido, que las personas tengan la tranquilidad que las personas que van a poder tener su pase de movilidad se han completado su proceso de vacunación con 2 dosis o con una dosis si es CanSino y han pasado 14 días. Conversábamos con el doctor Bernucci del Colegio Médico hace algunos momentos y si bien decían que no fueron consultados, pero respaldan esta decisión, aún así cuestionan, por ejemplo, que se podría vacunar a otros grupos etarios más que ir a esa dosis de refuerzo. Subsecretaria, ¿cuál es la explicación o el argumento para tomar la determinación final? Bueno, nosotros venimos analizando esta situación desde hace varios meses, un par de meses por lo menos, y hemos visto varias cosas. Uno, hemos conversado con distintos expertos a nivel internacional de varios países, de Estados Unidos, conversamos con Fauci, con expertos de Alemania, de la Unión Europea, con Israel. También hemos recibido las recomendaciones del Consejo Asesor, del Consejo de Vacunas, del CABEI, y también, ¿qué es lo que hemos visto aquí? Dos cosas. Uno, que de acuerdo a los estudios que la Católica y los que vimos nosotros en nuestro estudio, es que a los 6 meses la tasa de anticuerpos neutralizantes disminuye. ¿Cuánto incide eso en la efectividad de la vacuna? No sabemos, pero sí efectivamente vemos que hay una disminución de los niveles de anticuerpos. Lo segundo, que nos enfrentamos a variantes que son mucho más contagiosas, como es la variante Delta, y eso lo hemos visto a nivel mundial. La OMS ha dicho que es una variante mucho más contagiosa en Estados Unidos, en Europa. Por lo tanto, tenemos que estar mucho más alerta, porque en la medida que tengamos variantes mucho más contagiosas podemos tener más enfermos, más requerimientos en la UCI. Y en ese contexto, analizando las recomendaciones, los estudios que tenemos y además con los datos preliminares de los estudios que hemos realizado en Chile, con una dosis de refuerzo con las 3 vacunas, Sinovac, AstraZeneca y Pfizer, vimos que a los 14 días de colocar esta dosis se produce un aumento significativo de los anticuerpos. Por lo tanto, todo este análisis que hemos hecho nos ha parecido importante tener a nuestra población, que es más riesgosa en un primer momento, que son los adultos
adultos mayores y que son los primeros que se vacunaron para tenerlos con mejores niveles de anticuerpos. Toda la ciencia y los expertos, como hemos hablado, cuando hemos hablado en función de la variante Delta, uno de los temas que nos han recomendado que estas vacunas, las tres, Sinovac, Pfizer y AstraZeneca, son muy buenas para esta nueva variante, pero sin embargo tienen una disminución de respuesta inmune frente a esta nueva variante. Y por eso que es muy importante tomar esta decisión. Y a propósito de eso, subsecretaria, ¿se ha conocido en otros casos comunitarios de la variante Delta? Sí, nosotros hoy día, hasta el día de ayer, yo no tengo la información de hoy día, teníamos cerca de 70 casos en nuestro país. Sí. La mayoría de ellos, más de 62, son relacionados con viajeros, ¿cierto? Viajeros o contactos estrechos de viajeros. Hasta ayer teníamos 4 o 5 casos de comunitarios, tenemos otros casos sospechosos, que son alrededor de 4 casos sospechosos que tienen que confirmarse por el Instituto de Salud Pública. También estamos haciendo mucho más secuenciaciones, estamos tomando PCR de variante que nos permite detectar mucho más oportunamente la mutación y una probable variante Delta, lo que nos permite tomar las medidas mucho más oportunas. Por lo tanto, estamos fortaleciendo la estrategia de testeo con PCR de variantes, pero sobre todo también la vacunación, que es un elemento fundamental para estar más protegido contra las nuevas variantes. Y eso, bueno, no tiene información de hoy, no era lo mismo que se había informado ayer en cuanto a las variantes Delta, subsecretaria. Los casos, incluso con ventilación, están bajando de la cifra de los 1000. También, bueno, la positividad se ha mantenido y se ha sostenido en menos del 2% a nivel nacional. ¿Cómo proyecta, subsecretaria, pese a esos rezagados que seguramente pueden luego incidir si es que entra con mayor fuerza, ojalá si no sea la variante Delta, para que se siga manteniendo en estas cifras bajas o relativamente bajas de los contagios diarios? Bueno, aquí es muy importante todas las estrategias de salud pública. Lo primero es seguir fortaleciendo el testeo en forma muy importante y que las personas se testeen cuando han estado en una situación de riesgo, reuniones sociales, ciertas actividades que sabemos que son de riesgo. Tenemos que seguir testeándonos. ¿Por qué? Porque en la medida que nos testeemos oportunamente vamos a encontrar los casos positivos y los vamos a aislar rápidamente. Eso es muy importante. Obviamente el aislamiento, la trazabilidad del aislamiento, también es muy importante la vacunación, y eso nos va a permitir tener una mayor cantidad de personas inmunes, pero también, y uno de los pilares que es elemental, es que entre todos nos sigamos cuidando. Seguimos en pandemia, hoy día tuvimos 1000 casos diarios, evidentemente es bastante menor que otro como veníamos, pero tenemos que tener conciencia que estamos en una pandemia, que tenemos que seguir usando la mascarilla, evitar las reuniones sociales en lugares interior, siempre ventilar, mantener todas estas medidas que son tan importantes, porque de verdad creo que si seguimos tomando entre todos y tener conciencia que nos tenemos que seguir cuidando, vamos a poder seguir teniendo estos números por largo tiempo. Pues tenemos que estar muy alerta, porque obviamente es una variante mucho más contagiosa. Sí, y así se ha conocido también en otras partes del mundo. No se puede garantizar, me imagino, un rebrote, como estamos viendo en otras partes del mundo, subsecretaria, ¿no? No podemos garantizar que no lo vamos a tener. Esperamos, sí, obviamente, en la medida que estemos muy alerta, pesquisándolo oportunamente, vacunando, cuidándonos entre todos, que esa nueva ola o esa nueva situación no sea tan importante en nuestro país. Pero tenemos que estar muy alerta y estar muy, muy atentos a lo que pase. ¿Hay alguna resistencia o preocupación en particular por la Pfizer? Le pregunto también por lo que se conoció mundialmente cuando se eligió en algunas edades determinadas y hombres por los trombos, ¿no? Que era una de las principales efectos que podía tener esta vacuna, subsecretaria. AstraZeneca. AstraZeneca. Sí, no sé qué le dije, pero de AstraZeneca. La vacuna del laboratorio Johnson. Sí. Bueno, la verdad que la AstraZeneca es una muy buena vacuna. Se ha determinado que es una vacuna muy efectiva. Nosotros lo vimos, vamos a mostrar pronto los resultados que tenemos con la dosis de esfuerzo, cómo aumenta la efectividad. Bueno, mostramos hace pocos días atrás la efectividad de los datos chilenos y a nivel internacional. Es una vacuna segura. Sí se han visto en algunos casos particulares que es una población bastante focalizada, que son mujeres de menor edad, en general menores de 45 años,
se han visto la aparición de trombos. Y es por eso que el Instituto de Salud Pública, hace varias semanas atrás, determinó que esta vacuna se use en una cierta población. En general se privilegió o se indica que los hombres mayores de 45 y las mujeres de 55 años pudiera vacunarse con AstraZeneca, que es lo que hemos hecho en Chile. Nosotros vamos a dejar esta vacuna para la dosis de refuerzo para las personas, para todos, hombres y mujeres mayores de 55 años. Pero quiero aprovechar, Frecia, decir que obviamente si hay una persona que tiene antecedentes de enfermedad trombótica, enfermedad pulmonar, ha tenido alguna enfermedad trombótica, puede colocarse ya sea una vacuna Sinovac o una vacuna Pfizer como dosis de refuerzo, de acuerdo a la disponibilidad del vacunatorio en ese momento. Perfecto, clarísimo. AstraZeneca, yo lo había dicho, Pfizer. Guía de autocuidado en niños y niñas, subsecretaria, se da a conocer o se lanza desde el MinSal para también ir reforzando estas medidas que usted mencionaba, ¿no? Y que van desde los niños y sobre todo de la primera infancia cuando más se hace necesario reforzar las medidas de autocuidado. Sí, nosotros estamos relanzando una actualización de la guía de autocuidado de niños y es muy importante. Este fin de semana es el Día del Niño y tenemos que seguir educando a nuestros niños que a pesar de estas libertades, de estas buenas cifras, de esta buena oportunidad en que estamos viviendo, tenemos que seguir cuidándonos y esta guía lo que hace es reforzar esos mensajes de que los niños sigan usando correctamente la mascarilla, que cuando vayan a otro lugar privilegien los lugares ventilados, actividades al aire libre. Incluso cuando vayan al colegio, que están retomando las actividades, no compartan los alimentos y también a los padres que envían a los niños a los colegios, que los manden bien abrigados. ¿Por qué? Porque sabemos que probablemente en los colegios van a tener algunas ventanas abiertas, algunas puertas abiertas y eso hace que haga más frío, que es importante que así suceda porque es más seguro desde el punto de vista del COVID, pero obviamente puede hacer más frío. Entonces es una guía que yo pido que se metan en la página del Ministerio de Salud, es muy bonita, pero recordar que los niños tienen que seguir manteniendo con todas estas medidas de autocuidado. Y distanciamiento físico también. Subsecretaria Paula Daza, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias, Frecia. Que estés bien. Hasta pronto.